Nos comentabas que nosotros vamos atrayendo un poco alrededor nuestro conforme vamos vibrando. Ujú. ¿Y qué pasa con aquellas personas que tal vez están vibrando bajo y conectan con un terapeuta? ¿Es posible eso? Con un terapeuta que tal vez está vibrando un poco más alto o en mayor sintonía. Ah, ya entiendo que la pregunta va dirigida al hecho de que si el terapeuta en teoría está vibrando más alto, ¿cómo Ajá. así sintoniza con una persona que está vibrando bajo? Ujú. Y es atraída hacia el terapeuta. Así es. Ya, buena pregunta, muy buena pregunta. Claro, lo que pasa es que en la parte metafísica, en lo que tiene que ver con la física cuántica, mucho se dice pues que las frecuencias vibratorias similares se atraen, resuenan y se atraen, ¿verdad? Entonces, claro, como un terapeuta que se supone que está vibrando alto, sintoniza con otro que está vibrando bajo. Yo creo que en todo caso existen dos motivos. Puede ser que se estén atrayendo desde una frecuencia baja a los dos, es Mm. decir, que como el terapeuta puede ser que no se encuentre tan descargado, vamos a decirlo así, ¿no? Y por tanto, pues le toca sintonizar con estas personas y también con otras que están vibrando de manera similar en cuanto a lo que viene a ser la parte de oscuridad en todo caso, ¿no? La parte de las cargas, ¿sí? Y la otra posibilidad es de que, por el contrario, el terapeuta esté vibrando lo suficientemente alto, es decir, en la energía del amor, sobre todo en la frecuencia vibratoria del amor, ¿no? De tal manera que es capaz de sintonizar con la persona que en ese momento puede ser que esté vibrando bajo por las cargas que en ese momento lo están invadiendo, pero recordemos algo, que en todos nosotros están también las cualidades divinas insertas en nuestro subconsciente, en nuestra Ujú. alma. Y estas cualidades divinas son las que son de alguna u otra manera taponeadas, si cabe el término, o bloqueadas por estos que yo digo cascajos de carbón que constituyen los bloqueos, ¿no? Entonces, como que estos bloqueos a las cualidades divinas que están en nuestra propia alma, como que la oscurecen, ¿no? Le sirven de bloqueo, la sirven de, digamos, como que vamos a decir así, eh, como que de pared, de muro, Ujú. ¿no? Pero si hay una persona afuera, en este caso el terapeuta, la frecuencia vibratoria del amor es tan alta en él que esa frecuencia es capaz de sintonizar con esta cualidad divina que también está en la persona Ok. que quiere después el tratamiento, ¿no? Sintoniza y hace que esta cualidad divina en esta persona, el amor taponeado, empiece a estimularse, vamos a decirlo, si cabe el término, ¿no? De tal manera que en esa estimulación hay una vibración y esa vibración a su vez hace que estos cascajos de carbón llamados bloqueos, ¿no? Empiecen también a desmoronarse poco a poco, ¿no? Y esa es la energía, es la frecuencia vibratoria poderosa del amor, de la que parte el Ujú. terapeuta, la que está estimulando esto en el Mm. subconsciente de la persona que viene en atención del consultante, ¿no? De aquella persona que desea sanar. Y por tanto la motiva también a su vez a que ella haga lo propio, es decir, empiece también ella a hacer todas aquellas acciones propias que le ayuden a desarraigarse de todos estos bloqueos y pueda fluir esa cualidad divina en esa persona y Ujú. tenga mayor brillo. Y a su vez esta persona también, así como el terapeuta, podrá Ayudar, ser la influenciar. luz para, el eh, faro de luz para otras personas. Lo has dicho maravillosamente, puede ser un faro de luz también para los demás. Estimular en lo que viene a ser su círculo concéntrico más próximo este bienestar que esté emanando de él Ujú. o de ella, ¿no? Así como el Maestro Jesús en su momento irradiaba esta frecuencia del amor y tantas personas, multitudes llegaban a él de boca a boca, ¿no? Exacto, Sin que haya exacto. medios de comunicación ni nada, él llegó a tener un gran impacto. Y claro, ese es el símil, digamos, ¿no? O sea, el Maestro Jesús fuera el iluminado, ¿no? Es un arquetipo de la iluminación, Ujú. el máximo nivel del grado de evolución espiritual aquí en la Tierra. Entonces, Mm. imagínate pues la potencia, esa frecuencia del amor que había en él, ¿no? Ah, De tal claro. manera que su sola presencia a veces era capaz de sanar a las personas, ¿no? Ujú. Ayudar a sanarlas y a cambiarlas también, ¿no? Desde dentro, es Wow. decir, ¿no? Para quienes no están tan familiarizados, Ujú. ¿cómo describirías una sesión contigo? Mm. ¿Qué pueden esperar quienes se acercan a ti por primera vez? Lo que pueden esperar es tomar conciencia de aquellas cosas que les resultaba difícil de ver en sí mismo, de explicarse en sí mismo y encontrar respuestas a
las situaciones indeseadas que se estaban presentando en distintos aspectos de su vida, desde la salud, de las relaciones interpersonales, de la parte laboral, desde su relación con el dinero, con la parte material, financiera, ¿no? Cuando se dan cuenta ellos, es decir, cuando toman conciencia de aquellos bloqueos que estaban asentados en su subconsciente, en su mente subconsciente, en su alma, van a poder entender cómo así su mente consciente, la manera como piensan, hablan y hacen las cosas, se van a dar cuenta que estaban condicionadas por estos grandes bloqueos que estaban albergados en su subconsciente, ¿no? Y es así como se generaban esas situaciones indeseadas en su vida, ¿Nos ¿sí? podrías Esos dar malestares. algunos ejemplos, por ejemplo, esos síntomas que generaban esos bloqueos? A ver, mira, está, muy buena pregunta. En alguna ocasión también creo que te le he mencionado, pero creo que viene el caso poder hacer mención de esto aquí, en esta entrevista. Yo recuerdo mucho a un joven de 18 años que en ese entonces yo daba sesiones presenciales, no como ahora que la hago de manera telefónica normalmente. ¿Ya? Y él se acercó a mi domicilio, donde yo tenía mi oficina y lo atendía en ese momento. Él vino en específico por un tema de que le costaba dormir, tenía insomnio, ¿ya? Y ataques de pánico también, ¿sí? Entonces esta persona, cuando estábamos charlando, como estamos charlando tú y yo en este momento, estamos así alrededor de a ambos lados de una mesa, no sé cómo aparece una arañita. Y él ve la arañita en la mesa y dio un salto en la silla y se puso a gritar. Y yo, ¿qué pasó? ¿No? Y yo veo, ¿qué pasó? ¡Una araña! ¡Una araña! Era un joven de 18 años, creo que hacía 1,85 m, pero que era mucho más alto que yo. Y creo que hacía gimnasio porque se le veía pues bien tonificado, ¿no? Y me quedé boquiabierto. Que una araña, pero minúscula, ¿no? Una cosita así, nada, tuvo esa reacción. Entonces, ¿qué pasó? Que yo lo que dije, vamos a ponerle José, porque no puedo decir el nombre. José, ¿qué te pasa? No, que la araña, que la araña. Ya, no te preocupes. Bueno, yo la araña agarré y ya pues la sacudí. Y ya no pasa nada, tranquilo, ¿no? Siéntate. Entonces, eso me llamó muy poderosamente la atención. Cuando empiezo a conversar con él, le digo, ¿en qué momento sientes tú que nació esa fobia por las arañas, ¿no? ¿Te pasó algo cuando tú estabas pequeño? ¿Te picó alguna araña? ¿Tuviste algún evento relacionado con las arañas que generó en ti esa fobia, ese terror? Me dijo, no. Y créeme, me dice César, me decía César, que yo lo he conversado con mis padres. Le he preguntado también, ellos tampoco no refieren nada de eso, ¿no? Y es más, como él también a veces iba con el psicólogo, le decía esto al psicólogo, pero el psicólogo decía, no, tú de chiquito seguro que has tenido un evento con las arañas, o alguien te habló algo de las arañas, te han contado un cuento sobre las arañas y tú te has asustado, o has visto una película, y te has asustado y te ha quedado eso, ¿no? Bueno, el tema es que hicimos una sesión especial con respecto al tema de la araña, y lo que salió era de que en él había un bloqueo que daba cuenta de un hecho traumático para él en una vida inmediata anterior, que había quedado guardado en su disco duro, en su mente subconsciente. ¿Qué es lo que había sucedido ahí? Que él había sido picado por una araña venenosa. Y él estaba, creo que en la selva, si mal no recuerdo, estaba en la selva, el escenario era que estaba en la selva, fue picado y no tenía dónde acudir, como para que le puedan colocar algún tipo de antídoto. Y entonces él falleció ahí. Entonces él, cuando yo le describo eso, porque todo esto viene a través de la canalización también, cuando yo le describo este evento, él inmediatamente resonó con eso y dijo, con razón que tengo tantas pesadillas y siempre mi pesadilla está presente en la selva. Siempre estoy en escenarios donde la selva es lo que me rodea, siempre, y son pesadillas, ¿no? Wow. Entonces cuando se le describió el evento, él resonó inmediatamente. Mira, su mente consciente resonó con la información inmediatamente. ¿Ya? Hicimos el tratamiento y nada, esto fue para más o menos octubre o noviembre del 2019. Tú sabes que en el año posterior vino el tema de la pandemia, ¿no? Marzo del 2020, ¿no? Mediados de marzo del 2020. Yo tuve conocimientos de él en junio más o menos, julio del año 2020, en plena pandemia, y él me llama por teléfono. Me llama por teléfono y me dijo, pero cuando me llamó yo sentí una voz
segura de sí misma. Si bien es cierto, cuando yo lo conocí, él era pues un muchachón de 18 años, tenía la voz de un niño, de un adolescente, digamos, inseguro, ¿no? En cambio, cuando me llamó en esa ocasión, no, ya su voz tenía pues un tono más firme, digamos, ¿ya? De una persona mucho más asentada, vamos a decir así, madura. Pero no por eso dejaba de ser entusiasta, ¿no? Y me quería compartir su gran logro. Y su gran logro me dijo, te voy a mandar por WhatsApp unas imágenes, me dijo. Y dije, ya, ok. Y me envía y era una suerte de fotos de un catálogo de fotografías que él estaba realizando, porque se estaba dedicando a lo que venía a ser la fotografía profesional, ¿ya? Y adivina de qué eran las imágenes, pues sobre qué versaban. Eran arañas, exactamente, ¿no? O sea, él había adquirido su cámara profesional o semiprofesional y se había vuelto, digamos, amante, entre otras cosas, de la naturaleza, pero sobre todo también de tomar impresiones de distintos tipos de arañas, ¿no? Sí, De ya no todos los tenía esa colores. fobia. Adiós la fobia. Tú sabes, para que tomar la imagen tienes que acercarte con la cámara, o sea, la tienes que tener ahí centímetros. Y él me dijo, gracias, gracias de verdad, ¿no? Y que a mí se me movió el corazón en ese momento, pues, ¿no? Mucha alegría, mucha alegría. Y no es un tema de orgullo el que yo siento cuando me dicen, oye, gracias porque logré superar esto, logré superar aquello, tal enfermedad o tal fobia, a volar, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Lo que yo siento es, ¿sabes qué? Es satisfacción, pero sobre todo siento gratitud. Gracias, gracias. Y eso parece mentira, es como que me motiva y me entusiasma aún más a seguir este camino, ¿no? Como que a autodemostrar o a demostrarme cada vez con mayor profundidad el hecho que lo que estoy haciendo vale, porque son los dones que Dios me dio y lo estoy desarrollando. Entonces, me siento satisfecho en el sentido de decir, gracias Dios por el don que me has dado, o los dones que me estás dando, lo estoy llevando a cabo, lo estoy desarrollando y estoy avanzando cada vez más en esto, ¿no? Exacto. Sí. Y nos comentaste que tú canalizaste, canalizas, claro, recibes mensajes. Claro. ¿Nos podrías comentar en qué consiste la canalización y cómo fue que iniciaste a recibir tus primeros mensajes o cómo fue ese camino? ¿Te recuerdas que yo te comenté, ¿no? De que todo el mundo puede ser tu maestro. Todo lo que ves puede ser tu maestro. El tema de la canalización va quizás con el hecho de que para una pregunta en específico, para un tema en específico, tú partas de la convicción de que vas a recibir respuesta. Porque a quien estás acudiendo es a la fuente que lo sabe todo. La mente supraconsciente. El ser superior. Que lo sabe todo, de todos, ¿no? Acudes a él. ¿Desde qué frecuencia accedes? Desde la frecuencia del amor, o sea, de ese deseo de querer ayudar, ¿sí? Por eso es que hay muchas personas que no pueden acceder a esa frecuencia, ¿sí? Entonces esas personas que no pueden acceder a esa frecuencia te van a inventar pues una serie de terapias. Hace un momento estábamos conversando, ¿no? Que hay una serie de terapias que muy enrevesadas, muy complicadas, ¿no? Y mientras más complicada, mejor, porque te cobran más también para poder aplicarlas, ¿ok? ¿Sí? Pero poco o nada resuelve muchas veces, ¿no? O sea, más allá de que puedes sentir quizás un alivio momentáneo, ¿no? Algo así. Pero el tema acá es, la invitación es a un cambio profundo dentro de la persona. Y ese cambio profundo única y exclusivamente únicamente se puede dar cuando tú tomas conciencia de aquello que tienes en ti como bloqueo y te decides a sanar de eso, ¿no? Te decides a desarraigarlo, decides a desarraigarte de eso, de tal manera que entonces empiezas a nueva mirada. ¿Por qué? Porque si tu mente consciente estaba condicionada en su pensar, en su sentir, en su hacer, por lo que estaba albergado en tu subconsciente, si empiezas a limpiarlo, el subconsciente, por tanto tu mente consciente va a comenzar a albergar ya otro tipo de pensamientos, otro tipo de emociones y otro tipo de acciones más acordes con esa frecuencia amorosa. La frecuencia amorosa hacia ti, la frecuencia amorosa hacia los demás. Eso eleva tu frecuencia, por tanto tu comunicación con el ser superior va a ser mucho más potente y entonces viene el tema de la canalización. Que la canalización no es otra cosa que el acercarte, si quieres, al pensamiento y la visión
del ser superior al cual acudes, ¿no? Para tomar conocimiento de algo que corresponde ser develado para poder ayudar a su vez a otras personas a poder sanar. Pero no es algo que el terapeuta en todo caso o el que canaliza lo esconda, lo va a comunicar a la persona de alguna u otra manera. Como un mensajero. Exacto, es una labor de mensajero, temporal si quieres, ¿no? ¿Con qué finalidad? Yo te entrego entonces un reporte. Tú me preguntaste más o menos cómo va la sesión en sí, ¿no? Normalmente la persona acude a mí vía llamada telefónica o vía un mensaje de WhatsApp, se identifica, me da sus nombres y su fecha de nacimiento. Yo entonces, sobre la base de la canalización, que es la pregunta al ser superior de esa persona. ¿Y podemos llamar que el ser superior es Dios? Sí. El ser superior es la chispa en cada uno de nosotros, si se quiere, ¿no? A ello estamos acudiendo. Sí, a esa información estamos acudiendo. Entonces, hago un reporte que determina cuáles son. Es el ser superior, tú solamente eres el mensajero, el que estás tomando nota nada más, ¿no? Pero tú te decides a tomar contacto con él para ayudar, ¿sí? Entonces, el ser superior, en mi caso en particular, me hace tener ciertas imágenes, palabras, ideas que mi mente consciente sería, digamos, incapaz de poder generar, ¿sí? Entonces eso yo tomo nota. Te tomo nota, por ejemplo, de cuáles son el tipo de bloqueos, no sé, votos kármicos o votos sálmicos, cuáles son las emociones atrapadas que está albergando esa persona o enquistadas que no está viendo, algún hecho traumático, como en el caso del joven, me presentó esta visión de la araña, de la selva, y cuando tú ya tomas contacto con eso, parece mentira, la historia después se empieza a desarrollar rápidamente, ¿no? Pero ese es un proceso ya que resulta un poquito difícil explicarlo porque es una experiencia, creo que única, ¿no? Claro. En cada persona creo que esto puede presentarse de manera única y como es único a veces es un poco difícil quizás describirlo. Pero lo cierto es que luego de que yo termino de hacer la labor de canalización, entrego el reporte a la persona. La persona cuando está leyendo inmediatamente, me ha pasado casi siempre, salvo honrosas excepciones, pero ya era por un tema en todo caso de bloqueo de terapeutas, que estaban llevados por lo que tiene que ver con lo que yo denomino la soberbia del terapeuta, que es un gran candado en todo caso, ¿sí? Para su mente consciente, más no para su subconsciente, para su mente consciente sobre todo, que no quiere reconocer. Pero eso me ha tocado, en toda la experiencia que tengo, habrán sido un caso, porque otro no es que se negó, sino que la persona me decía, no entiendo la conexión, pero después ya lo logré entender, ¿sí? A veces al principio hay personas, pocas veces, que no comprenden la conexión, pero la gran mayoría te diría que el 99%, para mí 98% si quieres, entiende la conexión inmediatamente, resuenan con la información y confirman el mensaje efectivamente, ¿no? Entonces, esto es tremendamente sanador, porque la persona en ese momento lo que siente es esto, alivio. ¿Y alivio a qué? Por fin ya tengo una idea de por qué me pasa lo que me pasa. No es lo único, obviamente, pero ya es un gran comienzo. Porque yo creo que toman conciencia. Exacto, toman conciencia, porque normalmente lo que más dolor genera en una persona, lo que más aflicción genera en una persona es no saber por qué le pasan determinadas situaciones difíciles en la vida, duras, críticas, dolorosas. No sabe, no tienen la mínima idea. Entonces, ¿qué pasa? Se victimizan. Y el victimismo lo único que hace es echarle más carbón a todas estas cargas que tú ya estás cargando contigo, que ya estás llevando contigo, ¿no? Y en tu experiencia, justo hablando de estos bloqueos, ¿cuáles son los bloqueos energéticos más comunes que encuentras en las personas? ¿Y qué señales podría indicar a alguien que necesite este tipo de trabajo espiritual? Un poco redondeando lo que hemos hablado en su momento, pero tal vez resumirlo un poco. Como bloqueos, para ser bastante, en todo caso, concreto en esto, bloqueos son muchos, ¿ok? Pero a tu pregunta es, ¿cuáles son los más frecuentes en todo caso? Sí, ¿qué has encontrado en las terapias? Ok. No, ellos vendrían a ser los votos kármicos o votos sálmicos, como le digo yo, ¿no? Que son promesas, juramentos, creencias, decretos, ¿no?
que la persona hace respecto de sí misma. Es decir, ese lenguaje interno que suele tener la persona, pero que viene arrastrando no desde esta vida solamente, sino desde vidas pasadas también. Entonces, por ejemplo, existe un voto de no maternidad o existe un voto de pobreza, ¿no? Por ejemplo, un voto de pobreza lo puede tener una persona de que no le sea difícil que llegue el dinero a su vida, pero puede ser también de que, o sea, le puede llegar el dinero, pero así como le llega, como se dice, ni lo huele y el dinero fuga, se le va de las manos, ¿no? Entonces se genera todo aquello, todo un puente de eventos aparentemente externos que hacen que esa persona siempre tenga que vivir o a las justas, es decir, con las justas, sobreviviendo o en rojo, ¿no? En números rojos, ¿sí? Este es un voto que puede estar, por ejemplo, ligado a personas que en vidas anteriores hayan estado relacionadas con, digamos, no sé, que hayan pertenecido a algún tipo de orden religiosa donde se solían hacer este tipo de votos, ese voto de pobreza, ¿no? Entonces parece mentira. En esa vida, digamos, ese voto te sirvió en concreto a lo que tú te dedicabas, pero van transcurriendo las vidas, entonces puede ser que ya tú tengas otro tipo de vivencias, estés dentro de un entorno muy distinto donde el dinero es necesario. Y entonces parece mentira, te va mal pues con temas que están relacionados con el dinero, ¿no? Tal vez falta, hay carencia. También hay tantas deudas en las personas, podrían estar suscitando deudas, problemas de dinero. Exacto. Ahora, hay una particularidad en lo que yo hago, ¿no? La terapia que yo hago, es que yo a las personas que llegan en consulta a mí, yo no les digo que me digan, valga la redundancia, no me expliques qué te pasa, solamente dame tus nombres, tus apellidos, tu fecha de nacimiento y si que tienes el dato, tu hora de nacimiento, aunque este último dato solamente es referencial, si no, porque la mayoría no se acuerda de su hora de nacimiento o no lo sabe, no hay problema, pero nombres y fecha de nacimiento. ¿No sabes la fecha de nacimiento? Por lo menos tienes un nombre, ¿verdad? Ya, suficiente con el nombre. ¿Qué es lo que hago yo? Yo no le digo con ocasión de que vienes conmigo, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? No. ¿Por qué? Recuerda que a quien yo le pregunto es a la mente supraconsciente de esa persona. Entonces ella va a ser esa mente es la que me va a informar a mí cuáles son aquellos bloqueos de más urgente tratamiento en esa persona y normalmente están relacionadas con lo que la trae a la consulta. ¿Te das cuenta? Entonces no tiene ella que decirme nada. Claro, eso me ha pasado también en las sesiones que Exactamente. he tomado contigo. Y entonces, claro, entonces después de hacer el reporte, en la llamada hay una primera parte que viene a ser mi labor, la exclusiva, que es el de canalizar los bloqueos. Hago el reporte y cuando ya viene la segunda parte que constituye el hecho de la llamada telefónica o en todo caso la entrevista presencial que pocas veces la suelo dar, pero cuando se dan en ese momento y lo que hago es leer el reporte a la persona. O sea, trato de hacerle consciente de aquello que ha aparecido, de ponerle en su conocimiento, perdón, y después empieza la charla respecto de los bloqueos, ¿no? Y explicarle cómo así eso tiene que ver con lo que la trajo. Y normalmente es la persona la que empieza a hablar, es decir, esto exactamente es lo que siento, esto es lo que me está aconteciendo, efectivamente, y ahí empezamos a hablar sobre ese tema. Y ahí ellos entran en conciencia y entrando en conciencia uno recién podría vivir los cambios, ¿no? Exactamente, o sea, toman conciencia, entonces se dan cuenta de que su mente consciente estaba condicionada por todo esto. Entonces viene una segunda parte, ¿no? Que es, ok, perfecto, al nivel subconsciente ya se ubicaron los bloqueos, ya se detectaron, sobre la base de esta conexión con el supraconsciente se anulan estos bloqueos en tu subconsciente y ahora toca la segunda parte, cambiar la inercia que estaba subsistiendo en tu mente consciente, que acuérdate estaba condicionada por esos bloqueos que ya han sido, digamos, sanados o desactivados, ¿no? Entonces esta segunda parte, digamos que es a veces la más dura, es a veces la más difícil, cómo cambio los patrones, ¿no? O sea, cómo cambio ese patrón de pensamiento, esa inercia, pero sí se puede lograr, de verdad que se puede lograr, y eso es lo que hacen normalmente las personas, porque mira, cuando la persona toma conocimiento de los bloqueos que están relacionados con lo que le está pasando, creen y dicen, nadie le ha contado, es imposible porque eso no se lo he contado a nadie, ¿no? Claro. Entonces creen, ¿por qué? Porque es como si ellos se hablaran a sí mismos.
es su mente consciente hablando con su mente supraconsciente de lo que había en la mente subconsciente. ¿Te das cuenta? Entonces entran en esa, digamos, en esa sintonía, y entonces la mente consciente va a estar con mucha mayor disposición a poder hacer aquellos cambios en su vida concordantes con el hecho de haber anulado ya estas cosas en tu subconsciente. ¿Cómo lo describo esto? Porque creo que es importante. Es como si se tratara de una persona que está nadando, no sé, es una persona que está, digamos, en un lago, ¿ya? Y tú estás en la orilla y le dices, hey, Flor, ven, nada hacia acá a la orilla, tú puedes. Y tú a duras penas estás ahí con la pose del perrito tratando pues de sacar la cabeza por encima de la superficie del agua para poder respirar. Y no te das cuenta que a lo mejor había atada a ti una roca que te estaba pues tirando abajo, ¿no? Y eso te impedía avanzar por lo menos, y a duras penas mantenerte a flote, que por momentos te hundes y vuelves a salir a punta de esfuerzo por sobrevivir. Entonces, la labor del terapeuta consiste en decirte, hey, que hay una roca que está atada a tu cintura y te está tirando abajo, vamos a cortar eso. Ya, quien se encarga de esto, de la detección y del corte, es tu mente supraconsciente, es como un buzo que entra, ¿no? Y corta. Entonces, tú te vas a sentir en ese momento, un poco te vas a sentir más liviana. Pero, ¿qué pasó? Estuviste días, horas por lo menos, tratando de avanzar hacia la orilla al principio. Es más, trataba de sobrevivir en ese momento, manteniéndote a flote, y a duras penas podías, ¿no? Hasta las fuerzas se te agotaron. La frustración podía estar haciendo eco de ti, ¿no? En ese momento. Pero si te dicen a ti, tranquila, ahora sí vas a poder avanzar, al principio te queda la inercia esa de no puedo, lo he intentado tanto que no puedo, ¿no? Entonces viene el terapeuta y dice, vamos, que sí vas a poder. Entonces te va a dar distintas técnicas, te va a motivar de distinta manera para que tú empieces a dar las primeras brazadas. Empiezas a dar las primeras brazadas, sientes que estás avanzando, entonces, ¿qué pasa? Esto va generando en ti también, a su vez, una mayor creencia en que sí puedes salir, ¿cierto? Y entonces vas a comenzar a nadar con mayor fluidez, si se quiere, con mayor determinación, y vas a terminar saliendo de la orilla. Ya no solamente para sobrevivir, ahora para vivir, ¿no? Y hacer todo lo que corresponde, donde corresponde, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces, es una gran, o sea, siempre es necesario sanar primero, cortar estas ataduras, y después incentivar, motivar a la persona a que empiece a cambiar ese condicionamiento que había como inercia tenía sentado en su mente consciente, para que empiece ahora a adscribirse a hábitos que le sean mucho más saludables, mucho más beneficiosos, ¿no? Y es así como se logra en todo caso pues sanar y curar muchas cosas en los distintos niveles, en los distintos aspectos de tu vida, ¿no?